Vamos a hablar, pues, de este tema que yo he llamado, ¿en verdad están sorprendidos? ¿Por qué he titulado esto que a partir de este momento es la sección editorial de Platica con Ángel correspondiente al lunes 21 de marzo del año 2022? ¿Por qué nos mostramos sorprendidos frente a lo que será una de las grandes tonterías, por no decir más feo, de un gobierno que desde antes de tomar posesión solo ha demostrado saber destruir, saber nada en relación con la gobernación? ¿Esperaban realmente un aeropuerto de primera categoría mundial? ¿Cuándo? El que podrían haber estado inaugurando estas semanas. Un aeropuerto de categoría mundial, un hub que iba a ser prácticamente el número uno en América Latina. La persona que organiza de una manera tramposa e ilegal y le llama consulta a un ejercicio fársico donde acuden a personas, y lo digo con todo respeto, que no conocen ni siquiera qué es un aeropuerto. Eso habla de la vileza, de la cobardía, porque no se atrevió a decirles a quienes pensaba perjudicar, cuando en realidad estaba perjudicando al país y su futuro, y a los mexicanos todos, usen o no un aeropuerto. ¿Por qué? Porque un aeropuerto como el que se proyectó trae inversiones, genera recursos que llegan al país y que benefician a todos, no nomás a los que utilizan el aeropuerto. Sin embargo, ahí empezó el bulto a causarle daño y a destruir lo que estábamos construyendo en México durante 30 años. Señores, no se sorprendan. Es natural que un tontejo va a hacer tontejadas. Ustedes no le pueden pedir a un tontejo que haga las cosas con precisión y bien. Eso es imposible. Entonces, no se sorprendan. Es más, la sorpresa es que aterricen aviones y no se salgan de la pista y no choquen. Como dijo el ingeniero Robó, es que los aviones, ¿cómo se repelen? Dijo. Si le digo, si tienen una cantidad de, iba a decir pendejos, pero no, mejor no lo digo. Entonces, lo primero que debemos hacer es no sorprendernos de la incapacidad expresada en una construcción fea, chafa, y que va a demostrar en pocos meses su inoperabilidad. Acuérdese usted de mí. No tiene más que una pista. Faltan dos. No está terminado el edificio principal. No hay agua en los baños. Y dice uno, ¿cómo? Bueno, pues no hay agua en los baños. ¿Cuándo han visto ustedes un aeropuerto que tenga un espacio en anaquel de un puesto donde vendan rollos de papel sanitario? ¿Dónde? Dice uno, ¿esto es de locos? No, no es de locos, es de pendejos. Ahí está. Pero repito, ¿esperaban ustedes algo más? ¿Esperaban ustedes eso? Y dice uno, Dios mío querido. Bueno, esa es la primera cosa. Pero hay otras cosas que vale la pena señalar de esto que desgraciadamente no hemos podido evitar ver este día. Primero, el servilismo de personajes menores como Mario Delgado. El AIFA es mucho más que un aeropuerto, es reflejo de la transformación. Mario Delgado. El AIFA demuestra que es posible hacer en México obras de primer mundo sin corrupción y a tiempo. Sin corrupción, a tiempo y obras de primer mundo. ¿Tendrá idea este individuo que lo horrible no solo es su físico, sino su catadura moral de lo que significa primer mundo? El documento, este boletín o comunicado, lo que sea, destila servilismo en todos sus párrafos. Es una basura este hombre y lo que escribe. Pero luego hay algo más.
porque era la carrera de los serviles, donde Alfredo del Mazo y el señor Elomar Sharif de la CONASUPO no se quedaron atrás. Donde dice la jefa de gobierno. La jefa de gobierno, la anticientífica Claudia Sheinbaum, recomendó a la población ver el documental Una obra del pueblo sobre el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Muy bien. Y reveló que cuando lo vio se conmovió hasta las lágrimas. Y dice uno, a ver, bajándole 3 rayitas y 2 Kleenex. Si efectivamente la anticientífica lloró al ver ese video, esa porquería que la compañía de este señor Ibarra hizo, pero no fue porque la impresionó la calidad, no, lloró por algo tan sencillo como esto. La señora Sheinbaum, cuando era esposa de Carlos Imaz también hizo el camino hacia la, ¿cómo diríamos? A ese donde brotaba maná y billetes y ligas con Carlos Ahumada. Y ellos fueron beneficiarios de un viaje de placer a Europa. Él y ella, los dos. En ese viaje que lo hicieron, tengo entendido, a todo nivel, todo lujo, pues al estar conociendo el aeropuerto de París, el Charles de Gaulle, ¿qué le gusta a usted? Heathrow, Schiphol, Fiumicino en Roma, y luego ve esta porquería, lloró. Inevitablemente lloró, dice, Dios mío, ¿cómo es posible esto? Pero llorar por la magnificencia de esa obra, no. Como diría Rin Tin Tin, anticientífica Sheinbaum, a otro perro con ese hueso. Yo no le creo a usted. Su abyección, su servilismo, usted, un personaje perverso y rastrero ante López, llorar por eso, por favor, no me eche inglés, diría el otro, ¿no? Por favor. Pero luego hay otra cosa. Luego dice la misma anticientífica, AIFA es la esencia de la 4T. Ahí coincido con ella. Tiene toda la razón la anticientífica al decir AIFA es la esencia de la 4T. ¿Por qué? Porque es una porquería, no tiene planeación, es un desastre, se inaugura sin terminar, etcétera, 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 porque hubo opacidad, hubo corrupción, hubo sinvergüenzada y media. Y además se inaugura sin estar terminado. Sí, tiene razón. AIFA es la esencia de la 4T. Retrasos, una bola de porquerías, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero ahora ahí le va algo que los que tengan 70 años van a recordar. Allá por los años 60, principios de los años 60, había un programa en la televisión mexicana en el Canal 2 que se llamó Chucherías, donde la estrella era Chucho Salinas y Héctor Lechuga, en una sección que tenían que se llamaba La Entrevista, pero había otra sección igual o más interesante que esa. Era, ¿qué sucede después de la foto? Entonces se daban situaciones como esta, donde estaba Héctor Lechuga y Salinas inaugurando una obra. Y acá, y sí, como no, y esto, y que el otro, y lo demás allá. Entonces, cuando ya tomaban la foto, cortaban el listón y se iban. No llegaban ahí a 4 o 5 metros cuando rájale se caía toda la escenografía. Remedando quizá aquel gran avance en términos de demagogia del militar Potiemkin, que decían las malas lenguas estaba tripulando a la mera efectiva allá en la vieja Rusia, en esas aldeas Potiemkin, que allá por Crimea, en cada aldea le iba generando para que ella pasara y las viera, pero era puro fake, era pura escenografía. Así está la 4T. Me hizo recordar esa sección del programa Chucherías. Aquellos que tengan 70 años se van a acordar
de ese programa. No solo de la parte de la entrevista, sino también esta parte, este sketch que les comento. Ahora bien, ¿qué esperar de este aeropuerto? Lo primero que hay que esperar es la defensa a ultranza de una serie de individuos impresentables, rastreros, cobardes, porque no se atreven a decir es una porquería. Pero déjenlos que lo tengan que empezar a usar, van a mentar madres. A ver, por fortuna nomás va a haber 6 u 8 operaciones diarias, de tal manera que ellos podrán irse de otra forma, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que debemos esperar. Segundo, esperar varios meses todavía y años en lo que se refiere a la infraestructura complementaria para que se pueda hablar de que este aeropuerto está terminado. Pero eso sería la parte física. Pero yo creo que muy difícilmente va a poder obtener lo que se llama el permiso o la autorización o certificación para la aeronavegabilidad. De tal manera que no habrá compañías extranjeras que les autorice su matriz a aterrizar o despegar de ese aeropuerto. ¿Qué va a suceder con este aeropuerto? Primera, nunca va a ganar dinero. Nunca. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos barberos, con estos serviles? Que piensan que hablar de viabilidad de un aeropuerto es construirlo y que empiece a operar. No. La palabra viabilidad se aplica aquí en el sentido financiero. Ese aeropuerto pues, va a llegar un momento en que va a ser una base militar, como ha sido Santa Lucía desde 1953. Entonces, esa va a ser una base acá muy grande. No va a haber aviones, la Fuerza Aérea, ya dije, es de juguete, pero va a haber una base aérea grandota, edificio, habitaciones o ahí cuartos para los militares, etcétera. Pero eso no quiere decir que vaya a ser viable financieramente. ¿Por qué? Porque no va a haber operaciones suficiente en número, y no va a haber consumo, nadie, locales a rentar o cómo, para que haya ingresos y para compensar la inversión hecha. Estamos hablando ahorita con una obra incompleta de alrededor de 120,000 millones de pesos. Y faltan tramos importantes, no solo en la infraestructura carretera, sino en el ramal del ferrocarril suburbano que irá de Lechería a Santa Lucía. Y eso va a importar varios miles de millones de pesos. Entonces dicen, este aeropuerto es para el pueblo, téngale para el pueblo. Está pensado para que sea una empresa que ya se ha constituido, que se le ha entregado a las Fuerzas Armadas, para que sus utilidades se vayan al programa de pensiones, lo cual es una engañifa. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas y sus integrantes tienen un sistema propio de pensiones y jubilaciones, donde hay aportación de ellos, pero también del Estado. De tal manera que ellos no necesitan que el aeropuerto tenga utilidades o no. No es cierto eso, es una mentira completa. Ahora bien, ¿durará por siempre la administración del ejército de esto? Mi opinión personal es que no. ¿Por qué? Como aviación civil, me refiero. ¿Por qué? Porque el aeropuerto, a no ser viable, va a generar pérdidas y va a tener que estar inyectando año con año el gobierno cantidades crecientes. En esas condiciones va a llegar el momento en que van a decir, oye, pues esto es un barril sin fondo, vamos a cerrar eso y que los militares se queden ahí con esa base militar y vamos a ver cómo resolvemos acá. De tal manera que los militares dicen, perfecto, ya tenemos una base aérea más fregona y esto, y si esto dura, pues que dure. Pero esa es la suerte que va a correr. Ahora repito, no confundamos viabilidad. ¿Es un aeropuerto viable? No, no es viable. ¿Por qué? Porque no hay un mercado suficiente, no hay una demanda suficiente, ni hay un flujo de pasajeros suficiente para que sea negocio esas instalaciones. En esas condiciones, pensar
que el aeropuerto es viable porque opera. No, señores, no sean ignorantes, por no decir otra cosa, por supuesto. Entonces, yo les pediría, por favor, que no se sorprendan de lo que están viendo. No se sorprendan. ¿Y por qué? ¿Qué han visto ustedes de este gobierno estos 39 meses? Del 1 de diciembre del 18, para no irme a la parte antes de que tomara posesión esta persona, el bulto. Del 1 de diciembre del 18 al 30 de noviembre del 21, son 36 meses, más diciembre, enero, febrero y ya casi marzo, pero vamos a ver 3 meses. Es decir, ¿qué ha visto usted durante estos 39 meses de este gobierno? Decisiones sabias, decisiones debidamente soportadas con un análisis de mercado técnico, financiero, económico. No, ha visto usted pura destrucción. La inversión pública ha caído a niveles peligrosísimos. No se diga la inversión privada ante la criminalidad y la impunidad con la que se mueven las bandas criminales. ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a tomar riesgos en México con la actitud, empezando por el bulto, en contra del sector privado? ¿Por qué el presidente dice no y va a ser esta refinería y el Tren Maya con recursos nuestros? Claro, porque al ver la realidad, ¿qué hicieron los inversionistas? Toma tu inversión. Una cosa que nunca va a tener utilidades, voy a arriesgar 3, 4, 5 mil millones de dólares, como dijo aquel, ni que yo no fuera tan tontejo. Así está todo este gobierno. Y hoy tienen un severísimo problema de falta de liquidez. Los números del primer mes de este año ya hablan de una caída sensible de los ingresos. Vamos a ver qué pasa ahora que termine marzo, en unos días. ¿Cuáles son los resultados del primer bimestre? Si continúan con esta política de cancelar, de abdicar de cobrar el IEPS totalmente en los dos combustibles, las gasolinas y el diésel, está perdiendo el gobierno de recibir, nada de que está subsidiando ese impuesto y el gobierno pone el dinero. Señores, piensen, por favor. Como diría Eugenio Derbez, ¿que no pueden ser personas analíticas, pensantes? Deja de recibir el gobierno alrededor de 25, 26 mil millones de pesos, si no es que un poquito más mensualmente. Agréguele usted a eso la condonación parcial del impuesto sobre la renta que pagaría el gasolinero en ese mes en su declaración provisional. Y si todavía le sobra ese estímulo, lo cargaría contra el IVA. De tal manera que con 3, 4 meses que no cobrare el IEPS, habría un faltante acumulado ahí de 110, 120 mil millones de pesos. Esa es la realidad. ¿De dónde lo van a sacar? Es que con los altos precios del petróleo, dice uno. Yo entiendo que eso lo diga un comentarista que quiere quedar bien, pero que la secretaria de Energía, que el secretario de Hacienda, a propósito, vi una foto donde están todos ahí en el momento de la inauguración. No tiene usted idea la pena que me dio ver la facha del Benito Juárez ahí frente a aquellos. A la moda López Obrador, con un pantalón que le quedaba largo, un traje todo exageradamente guango, seguramente que no le alcanza el sueldo, tiene mucho dinero para que le ajusten, que le hagan un cortecito ahí, una cosa. Dice uno, ¿este es el secretario de Hacienda? Ese es el Benito Juárez, véalo usted ahí. Juárez era un hombre que vestía con su levita, siempre bien chaineado el vato. Entonces dice uno, no tienen remedio ni a cuál irle de todos los que estaban ahí. Bien, ¿cómo cerró el petróleo hoy? El West Texas, $114.20. El Brent, 118.15.
¿Y cómo cerró la mezcla mexicana? Pues no hubo operaciones, porque como es feriado en México, no hubo, entonces está la del viernes 98.28. Pero dice uno, a ver, está el petróleo a 114, $115, subió un 6-7%. Dice uno, es la oportunidad para ver. No, se van todos los de Pemex, no hay venta. Pero los mercados siguen funcionando, compañero, siguen funcionando. No. El contrato impide eso. Hágame usted el favor. Vamos a ver mañana martes cómo cierra la mezcla mexicana de petróleo. ¿Qué otros elementos tendríamos? Vamos a ver. Con esto que estoy diciendo sobre este manejo del aeropuerto y el servilismo de esta bola de inútiles, ellos van a seguir en lo suyo. Pero aquí hay una pregunta que deberemos hacernos nosotros. ¿Cuánto va a durar el efecto de esta obra absurda? Con 6 u 8 operaciones al día. ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿10 días? ¿Cuándo volverá el presidente a ese aeropuerto? Llegué, hice de 35 a 38 minutos, dice. Pues sí, señor, va usted en un convoy de 10 Suburban, sale a las 5 de la mañana, en día feriado, pues hasta se me hace que hicieron mucho tiempo. Es decir, dice uno, va a llegar el momento en que eso se va a convertir en algo normal. Entonces ya se va a olvidar. Pero ¿cuánto piensa usted que dure el interés en eso? ¿Una semana? Y se me hace mucho. Se me hace mucho. De tal manera que el presidente va a tener que generar otra cosa para que estén ahí atentos. Ya viene la revocación de mandato y ahí algunos ingenuos, algunos loquitos van a andar, no, que se vaya, es importante. Les suplico encarecidamente, no les haga caso, por favor. Usted el domingo de Ramos vaya a misa, si es católico, creyente, practicante, vaya a misa, comparta con su familia esa misa, esa ceremonia religiosa, y o váyase usted de vacaciones en la Semana Santa, olvídese usted de esa votación que es, por decir algo, un absurdo. Pero hay loquitos que creen que pueden, que se va a ir efectivamente. Dice uno, bueno, ¿dónde tienen la cabeza estas gentes? Ahorita los pronósticos más optimistas en cuanto a participación oscilan del 8 al 10%. Es decir, entre 7,5 y 9 millones de electores participarían. Y se habla, las primeras cifras, de un 65-70% a favor de que se quede el presidente, lo cual es innecesario porque el artículo 83 explícitamente señala que debe terminar su mandato. En esas condiciones dice uno, por favor, pero a festividad es que la gente me quiere que me quede. No, señor, no es la Constitución, no es la gente, es la Constitución la que exige que usted termine su periodo. Déjese de hacerse guaje. Es lo que dice la Constitución. Ahora les quería comentar a ustedes algo, que por aquí tengo ese papel. Déjenme buscarlo aquí, verán. Nomás para que vean qué es lo que sigue. Estamos hoy a 21 de marzo, aniversario del natalicio de don Benito Juárez García. En 10 días, el 31 de marzo o el 1 de abril, dice al respecto la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 42. Ya lo he mencionado, pero leo el texto constitucional. Dice así: la aprobación de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos se sujetará al siguiente procedimiento. Numeral 1. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, en este caso es la Secretaría de Hacienda, deberá enviar al Congreso de la Unión, a más tardar el 1 de abril, un documento que presente los siguientes elementos. Inciso A:
los principales objetivos para la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del año siguiente, es decir, del 23. Inciso B. Escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año. 2 puntos. Crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo. Y me detengo en crecimiento. Se refiere al crecimiento de la economía medido a través del gran indicador, la gran variable, como se diga, de la economía, el Producto Interno Bruto. Y aquí vamos a tener una cosa interesante. Vamos a suponer el 31, ¿qué día es? A ver, hoy es lunes 28, miércoles 30, jueves 31. Entonces el viernes sería 31 de marzo, si no estoy equivocado, ¿no? Jueves 31 y viernes 1 de abril. Sea el jueves por la tarde-noche o el viernes por la mañana-tarde, la Secretaría de Hacienda tendría que entregar ese documento donde vendrían las principales variables con su cuantificación como previsión para este año 2022. Y aquí surgen 2 preguntas. Primera, ¿qué va a pasar con ese 5% que el presidente dijo que me canso ganso? 5% este año y 5% el 23 y 5% el 24. Y segundo, ¿qué va a pasar con ese 4.1% que planteó en septiembre la Secretaría de Hacienda y que al otro día ya nadie tomaba en serio ese pronóstico? Nada más Llorio ahí decía, no, íbamos a crecer el 4.3, toma tu 4.3. Por eso me interesa que ya llegue ese día el 31. ¿Por qué? Porque quiero ver a qué nivel van a reducir ese pronóstico. Lo harán acorde con lo que han señalado las casas especializadas en prospectiva económica. Ahorita el promedio anda alrededor del 2.2%. Hay que esperar la encuesta que levanta Banco de México con los especialistas del sector privado y la encuesta quincenal de Banamex, Citibanamex. Esos 2 elementos podrán ayudarnos más o menos a vislumbrar la previsión de crecimiento para este año del Producto Interno Bruto. ¿Estará en el 1.7, 1.8? ¿O estará en el 2, 2.1? Vamos a ver, pero las 2 preguntas primeras subsisten. ¿Dónde va a quedar el 5%? Y qué tontería, por no decir algo más feo, va a decir el presidente. Y segundo, ¿dónde quedará el 4.1 si tiene la Secretaría de Hacienda, en lugar de hacerle caso a ese inútil e ignorante en materia macroeconómica que es el bulto, dice, no, pues va a ser el 2.4. Ah, perfecto. ¿Qué irá a decir al otro día el presidente en relación con ese pronóstico que debe estar entregado, ese documento que se llama los precriterios, a más tardar el 1 de abril al Congreso de la Unión? No sé qué piense usted, pero evidentemente ahí el presidente quedará una vez más, por si hiciere falta, en un ridículo completo como es a lo que nos tiene acostumbrados. Y antes de terminar la parte editorial, quiero recomendarles ahora a ustedes una gran película de orden político. Es un thriller político. Es un asesinato en la Grecia de la época de los coroneles. La película se llama Zeta, dirigida por un gran director de cine, el señor Costa Gavras. Zeta. Este es un asesinato que cometen fuerzas clandestinas o paramilitares, lo que guste usted, al servicio de los coroneles, de un doctor que era una personalidad democrática, el señor Lambrakis, era su apellido, que regresa del exterior para encabezar una lucha abierta y democrática para participar en elecciones.
Entonces, un grupo de pandilleros o lúmpenes, personas que la verá usted en la película, se prestan y le dan, en donde está en un meeting, llegan ahí, entran y le dan unos golpes aquí en la base del cerebro y un día o dos muere el doctor Lambrakis. Un crimen. Y luego viene una situación muy interesante, la investigación que la lleva a cabo una persona que era un abogado, un tipo tranquilo, que resulta ser, y por eso lo ponen ahí de fiscal especial, yerno de uno de los coronelazos. Está personificado este abogado por el gran actor francés Jean-Louis Trintignant. Él es el actor que personifica a este fiscal. Y sucede una serie de cosas muy interesantes. Y la viuda o la esposa del doctor Lambrakis, y luego viuda, cuando ya la llaman, que está ahí en París, es la gran actriz griega Irene Papas. Es una gran película. Quien la hace del doctor Lambrakis es el gran actor francés Yves Montand. Excelente película. Le recomiendo, por favor, que la busque y la vea y analice usted. ¿Y por qué le recomiendo esta película? México, con estos que están en el gobierno, no están ajenos a la posibilidad de una cosa como esta. ¿Quiere un ejemplo cercano de esto? Los Halcones, 10 de junio de 1971. Guardando las debidas proporciones de tiempo y lugar. Z es, vamos a decir, una especie de halconazo. Por eso le suplico que la vea. Es una mezcla entre Batallón Olimpia, Guante Blanco, entre halcones y entre el lumpen que se presta a ejecutar a opositores al gobierno. Véala. Z, la va a encontrar. En Amazon puede usted ordenarla. Es una gran película. Es un thriller político, pero de una época que ya fue superada. Espero que no regrese en Grecia. Grecia vivió una época negra en materia de dictadura de los coroneles, que era el grado mayor que tenían. Véala, por favor. Así como le recomendé la batalla de Argel, ahora le recomiendo a usted esta otra, Z. No se va a arrepentir de verla. Muy bien, aquí termina esto y no se olvide el libro Felipe Ángeles en la Revolución, de uno de los ensayos o dos ensayos son de Adolfo Gili, pero él es el compilador de esto. Muy, muy interesante el libro. Y se va a preguntar usted, bueno, si Ángeles era así e hizo esto y esto y esto, o dejó de hacer esto, ¿por qué este señor lo adora? Hágase esa pregunta. Muy bien. Agregues ahí al editorial el comentario del ingeniero. ¿Perdón? El comentario del ingeniero con respecto al aeropuerto. Que lo agregues. A ver, no entendí. El comentario que hizo el ingeniero Slim con respecto. Ah, y me faltó. Esto es una joya. Perdón. Los hermanitos Alts y Heimer. Llega el ingeniero Slim al aeropuerto. Llega el señor muy propio, siempre muy elegante, el ingeniero acá, de traje. Y le hacen una pregunta. ¿Qué piensa usted de esa obra? ¿Qué dijo? Es una obra espectacular, construida en un tiempo récord. Señor ingeniero, ya bájele de servilismo, de abyección. No necesita usted, hombre. Enférmese. Oiga, que de presidencia le invita, y estoy muy malo, tengo una infección, fui a comer tacos al borrego viudo y ay, me agarró una infección intestinal acá y no puedo ir. Excúsese, pero no se preste a esta farsa, ingeniero. No tiene necesidad. Usted es el hombre más rico de México. Sus empresas dan trabajo a 200 y tantas mil personas. No necesita usted andar arrastrándose cual gusano. Eso déjelo para la anticientífica, para Alfredo del Mazo, para el Omar Sharif de la CONASUPO.
para los diputados, los senadores de Morena, déjelos para eso. Pero usted no tiene necesidad alguna, ingeniero, de andarse arrastrando y desprestigiándose, si es que es posible después de esa plática que tuvo con el otro inútil y rastrero de Carlos Salazar. Usted tiene hijos, usted tiene nietos y creo que ya bisnietos. No les deje un ejemplo de abyección y servilismo. Déjeles un ejemplo de dignidad, de valentía, de defensa de la buena gobernación en México, que la ha habido. ¿Qué le cuesta decir, no me presto a este tipo de actos porque esa obra es una porquería? ¿Y qué le van a hacer? A ver, y dígales, y no se me avienten en bola, cabrones, no más de 15 en 15. Vámonos. Es decir, lo puede hacer usted, ingeniero. ¿Puede usted en esta etapa de su vida ya dar una lección de dignidad, de cariño por el país, no nomás por el dinero, que tiene usted mucho? Ya tiene usted un chingo de dinero, ingeniero. ¿Qué necesita? ¿Qué le hace falta? Diga usted qué quiere e inmediatamente sus hijos se lo van a ir a comprar. Sí, apá, cómo no. Traigan 3 por el no circula. ¿Qué necesidad hay de arrastrarse, ingeniero? Cuide su prestigio, su nombre. Usted tiene una familia numerosa. 2 generaciones o 3 adelante de usted van a seguirse apellidando Slim durante muchos, muchos años y van a llevar en ese apellido el oprobio de sus últimas decisiones, ingeniero, cuando podía ser al contrario, llevar ese apellido con orgullo, enorgulleciéndose de un acto de virilidad, de dignidad frente a un payaso como el que tenemos de gobierno. ¿No quiere usted a México, ingeniero? Después de todo lo que le ha dado este país a usted y a su familia, ¿no le da sentimiento? ¿No lo lleva a usted a decir, ¿sabe qué? No me presto yo a esas cosas y no voy. Punto. Y ya, ¿qué le van a hacer, hombre? No le van a hacer nada, ingeniero. Nada le van a hacer. Es más, hasta vendería más en los Ambors, en sus tiendas, en Sears, vendería más. Vamos a comprarle Slim porque le dijo que se fuera, ya sabe a dónde, al bulto. Tenga dignidad, ingeniero. Lo poco que le queda a su apellido, no lo arrastre, hombre. Eso déjelo para Ebrard, para Monreal, para el florero del Edén, para el exflorero de Bucareli, para Marcelo Ebrard, para la anticientífica Sheinbaum. Por favor, ingeniero, se lo dice un cliente de usted de toda la vida, entre Prodigy, Telcel y etcétera. Yo soy samborcero desde los años 60, ingeniero. Entonces, yo, no la muele, ingeniero, hombre. En fin, ni modo, creo que estoy arando en el desierto, pero aquí queda mi petición respetuosa para usted. No necesita arrastrarse de esa manera, ingeniero. En fin, ahora sí, aquí termina la sección editorial de Platica con Ángel correspondiente al lunes 21 de marzo del año 2022.